Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema que les va a gustar y que se puede decir que es como la segunda parte del perverso narcisista. Y bueno, pues antes que nada nos presentamos, por favor, Miriam, si eres tan amable. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Miriam Murillo y como comenta el doctor Garibaldi, pues vamos a trabajar ahora con el tema del cínico político, que creo que va a ser de gran interés para todos ahí, que nadie se sienta especialmente referido, pero a la vez también todos, ¿no? Entonces va a estar para cuestionarnos un poco. Gracias. Eduardo, por favor. Gracias, doctor. Pues me presento, soy Eduardo García, como menciona Miriam y el doctor. Hoy les vamos a hablar de esta perversión moral que de nadie se salva, debido a que está pues prácticamente en cualquier institución o cualquier eje administrativo. Sin más que decir, le dejo la palabra al doctor. Sí, así es, famoso cínico político o narcisista cínico, se le puede llamar de las dos maneras. Porque, como bien lo dicen, tanto lo vamos a ver en la política, digamos, para ser político y dedicarse en la política desde los siglos pasados, para los presentes y los venideros, se necesita estas dos estructuras de perverso narcisista y cínico político para poder sobrevivir a ese ambiente tan complicado y difícil la política, tanto a nivel social, tanto a nivel institucional. Entonces, por eso mismo es que, bueno, se requieren ciertas características, a veces no muy agradables, para soportar esa problemática, ¿no? Y como bien lo decían, tanto hablamos de políticos del presente, del pasado y del futuro, y también políticos de todos los colores y sabores, blancos, verdes, rojos, tutti frutti, también entran aquí. Al fin de cuentas, como bien lo dijeron, nadie se escapa. Y pues por eso mismo es que puede decir que hay un perfil político para poder, dentro, como bien lo dicen, dentro de las perversiones sociales, y bueno, su exageración o su uso desmedido habrá o dará como resultado, bueno, ciertos perfiles muy característicos dentro de la política, y pues por eso mismo es que es la importancia de tratarlo, como bien lo dicen. Y entre sus características, pues ya iniciamos, es el que va a denigrar la moral establecida, va a magnificar el mal, va a inventar méritos propios, va a tener o a priorizar su superioridad, sea moral, sea social, sea económica, sea filosófica, etc., etc., ¿no? Va a dimensionar tanto la razón como el ser de lo que se está hablando, de su discurso, un discurso muy oraculario con respecto al futuro y los males del futuro, y que por eso mismo lo que está haciendo, lo que va a hacer o sus políticas públicas son para evitar ese terrible futuro que supuestamente va a llegar al país, a la ciudad, al estado, como quieran llamar, a la provincia. Entonces, bueno, por eso mismo es que hablan, o si se dan cuenta, el discurso político es de prevenir males futuros, o el peor escenario va a venir y hay que evitarlo, y por esa razón aparecen todas estas artimañas para poderlo quitar, ¿no? Por lo regular, este cínico político, este narcisista cínico, es incrédulo, digamos, no cree nada ni en ello, ni en lo que dicen, ni en sus ideas políticas como tal, ¿no? Y también tiene una de las características, es que pueden permitirse todo, tanto en el decir, tanto en el mentir, tanto en el prometer y ilusionar a las personas. A fin de cuentas, también algo característico de la política son las promesas políticas, y más en las promesas de campaña, que, como bien saben, en las promesas de campaña se promete todo hasta ganar el mundial, ¿no? Así como tal en cada país. Entonces dices tú, bueno, cosas exageradas, cosas de, bueno, los que estamos acá en este mundo, cosas de que ya se va a hacer cosas del primer mundo y cosas así por el estilo. Y pues solamente como prometer no empobrece, como también se sabe, entonces por esa razón se puede prometer hasta lo que no. Y al fin de cuentas solamente quedan en promesas, ¿no? Y también algo característico de ellos es que, bueno, tiene un deseo de destruir a los grupos adversarios, tanto puede ser de otros partidos políticos como de su propio partido. Es algo que también va a caracterizarse, quitarse los rivales, los, bueno, supuestos rivales o supuestos enemigos,
Y bueno, como está justificado el mal hacer, el mentir, el hacer cosas fuera de la ley, pues por eso mismo es que se permiten semejantes acciones y dichos, por esto mismo de que lo importante es, digamos, ganar el poder y quedarse en el poder. Se puede decir que hay dos tipos de políticos solamente, los que tienen el poder y los que quieren el poder, y de ahí en fuera no hay ninguno más. Entonces, bueno, por esa razón es que, bueno, habrá muchos partidos y habrá muchas cosas que ustedes ya saben y políticas que se ponen de moda, pero a fin de cuentas los dos tipos de políticos caben en estas dos secciones o en estas dos partes y pues por esa razón nunca se acaban, ¿no? Los que quieren el poder, que prometen ser los mejores, los buenos, etc. Y los que tienen el poder lo que quieren es quedarse ahí para siempre y que nadie más los mueva, ¿no? Así que bueno, esas características medias sofisticadas y extrañas y complicadas, de eso se trata este tema que nunca pasa de moda porque político siempre ha existido, desde los babilonios hasta los griegos y hasta el siglo XXIII, yo creo yo que va a aparecer. Así que bueno, por favor, Miriam, si eres tan amable. Perfecto. Bueno, hablaba de esta parte de cómo vemos promesas repetitivas en las campañas, que al final son discursos genéricos, donde se termina diciendo que se harán cosas generales, ¿no? Como se promete más bienestar, se promete disminuir la inseguridad o que habrá más trabajo, pero no se dice cómo, que al final eso es justo lo que funciona, porque si se hablara tal vez de lo que implica a llegar a eso, pues entonces a lo mejor no contarían con la misma popularidad porque significaría mostrar que existe un principio de realidad y lo que se termina vendiendo es un principio de placer, como únicamente usted tache en esta boleta electoral y todos sus problemas serán resueltos, que eso es en realidad lo que funciona, la ilusión de que no se tiene que hacer nada, únicamente llevar a esta persona al poder para que los problemas de toda la sociedad terminen resolviéndose. Entonces, bueno, si vemos, es un discurso atrayente porque es como no trabaje y venga a cobrar, básicamente, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener también cierto carisma para vender estas ideas, porque tampoco cualquiera las vende. Porque no cualquier estructura, no cualquier persona se siente cómoda al decir frases sin fundamentos o mentiras. Ellos se sienten sumamente cómodos, no hay en realidad un sentimiento de culpa, la moral es muy laxa, por lo tanto no sienten nada. Y de hecho, algo que ejemplificaría muy bien a lo que es el cínico político es el libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, donde él da toda una serie de recomendaciones para aquellos que comienzan su principado, pero en realidad podría aplicarse hoy y en cualquier momento. Y él lo dice en uno de sus primeros enunciados, el fin justifica los medios. Y el cínico político lo sabe perfectamente, que el fin no es en realidad resolver las problemáticas sociales, sino como decía el doctor, es tener el poder y mantenerse en él, que al final lo que quiere, como cualquier perverso, pues es el falo, ¿no? Lo que quiere es llegar al goce y quedarse ahí lo más que se pueda. Entonces, esto de que hay un respeto por las leyes o que en realidad lo que quieren es que las instituciones funcionen mejor, no es así, porque eso significaría aceptar la castración, aceptar que hay una ley y ellos reniegan justamente de esto. Es una perversión. Por lo tanto, este montón de promesas en realidad solamente son como escalones para llegar a aquello y una vez que se llega a ese poder, pues se desentienden totalmente de aquello que se había prometido y por eso es que estas promesas las veremos de manera repetitiva en cada campaña, con cada partido político, porque se repiten porque no se han cumplido, básicamente. Si ya se hubieran cambiado, pues no se tendrían que repetir. El punto es que vuelven a aparecer porque pues nada cambia, ¿no? Entonces, una estructura muy interesante y bueno, la vemos en todos los lugares, como bien mencionaba Eduardo, no solamente es en la política, dentro de las instituciones y en todos los niveles, ¿no? De la burocracia, porque volvemos, se necesitan ciertas características para estar dentro de este trabajo, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Eduardo. Gracias, Miriam. Y aquí tendríamos que diferenciar de un punto de partida que es desde el cinismo, desde la parte filosófica, donde se busca lo virtuoso,
vivir más, digamos, cómodamente, pero sin llegar a puntos de hedonismo. Acá la perspectiva cambia. Si hablamos de este político cínico, es buscar todo lo contrario, este goce, como mencionaba Miriam. Y justamente de ahí viene la etiología. ¿Qué es lo que se suscita aquí? Otra vez en esta triada edípica, este padre tiránico, esta madre fálica, que lo que va a suscitarse es que a través de esta tiranía, este hijo se identifique con este falo simbólico que cree que posee el padre. Entonces, al momento de degradar esta familia, que es por medio del, digamos, gobernar con puño de hierro, es lo que desea este falo simbólico. Entonces, a partir de aquí, esto se va a ir repitiendo por promesas vacías, como mencionaba Miriam, a través que hace el padre tiránico, de ya no volver a incurrir en las mismas faltas o hechos de gravedad, digamos. Ya no voy a volver a tomar, ya no voy a volver a engañar, ya no voy a volver a mentir. Y ahí ya empieza a aparecer este discurso que de repente vemos en, pues, los representantes políticos. Como mencionaba el doctor, independientemente del color, verde, azul, amarillo, es un discurso altamente constante. A través de dichas mentiras, el problema surge cuando reflejan la falta al otro y anhelan aquello que desean, que viene siendo trabajo, educación, seguridad, etcétera. El problema aquí no son tanto ellos, sino la posición infantil que también tiene, digamos, la gente con respecto a ellos, de creer que a través de una simple, digamos, propuesta, va a surgir este cambio. Cuando bien lo mencionaba Platón, somos animales políticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar inmiscuidos en la política, y aunque ya nos alejemos de la política, irónicamente ya estamos haciendo política. Nuestra política es no ser política si lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, aquí lo que sería es buscar una política activa, hacer alguna asociación para arreglar los baches, que claramente ellos no van a arreglar, pero obviamente exigiéndole a este representante de cínico político. Lo más seguro es que se va a salir por la tangente debido, pues, a esta estructura. Recordemos que esta parte de perversión narcisista, a final de cuentas, es servirse de los otros. Aquí lo que se trata de buscar entonces es alejarse de ellos, pero aquí no vamos a poder, porque como lo mencionaba al principio, estamos inmiscuidos a nivel social, que de todos modos nos va a tocar. Por ahí salió un audio, me generó bastante risa, y es un poquito eso, de qué depende tu sueldo, depende mi familia, no sé cuántos servidores públicos, no sé cuántos del ayuntamiento, ahí estamos viendo que no nos salvamos. Entonces, a partir de esta estructura, nosotros podemos ir observando también este discurso que viene desde el otro lado, de magnificar. A final de cuentas es lo que buscan, este reconocimiento excesivo a través de la masa, como digamos, vamos a llamarlo de esta perspectiva, aquel salvador que va a poder resolucionar los problemas, donde se va a cumplir una dinámica de un padre simbólico. A partir de aquí, el sujeto pierde esta capacidad de autorresponsabilizarse. Un aspecto que nosotros pudiéramos puntualizar es que, colocando el ejemplo de la terapia gratuita, no funciona, no sirve, porque de hecho no es gratuita, se busca a través de recursos del erario o de otras personas e instituciones. Entonces nada es gratis, y es lo que sabe este perverso, y aprovecha dicha situación para poder sacar ventajas, llámese económicas. Otro aspecto de la parte económica es que no buscan el dinero tal cual, sino aquel representante de poder. Pueden tener miles y millones de pesos ahí en las arcas, en sus cuentas bancarias, pero realmente lo que buscan es esta sensación de tener el poder máximo, como mencionaba Miriam, este goce fálico, que no renuncian y odian a la sociedad porque saben en el fondo que dependen de ellos. Hasta aquí mi primera participación, doctor. Gracias. Sí. Bueno, ¿y por qué razón no cumplen sus promesas? Pues porque luego que prometen, lo voy a poner así, y es más difícil de prometer si ya arreglan todos los baches y los alumbrado público y todas las ventajas que pudieran tener. Ahora tuvieran que ser mejores políticos o mejores propuestas, y obvio está que eso se requiere, pues, mayor nivel y mayor inteligencia y mayor lo que ustedes quieran, y pues a veces no da la clase política para semejante estructura, bueno, o semejante política de primer mundo, lo voy a poner de esa manera, pues porque pues ya estamos en otro mundo incierto, ¿no? Y bueno, también otra de las características que tiene el cínico político o el narcisista cínico
Es que no sufre por nada, ni por nadie, ni le teme a nada, ¿no? Así de que ni le teme a la ley, ni sufre por los que no tienen nada, pues a fin de cuentas. Para ellos el fin sí justifica los medios, como bien decía Miriam con respecto a es Maquiavelo. Entonces sí, por supuesto que para ellos sí está permitido hacerlo todo, ¿no? Todo lo que sea posible para quedarse el más tiempo posible en el poder, ¿no? Todo está justificado también, las mentiras, la violencia ilegítima, quizás contra los ciudadanos, quizás contra los opositores, contra que se les ponga en medio o a un lado. Utilizan también las fallas y los errores de la ley para poder ahí moverse y hacer lo que está ambiguo, como está ambigua la ley, quizás, entonces, pues de ahí se agarran para hacer y deshacer lo que más les conviene como tal, ¿no? Y algo característico también es que dice, bueno, aquí el autor dice, su principio es la razón del Estado, o sea, hace la suya. Por eso mismo de decir, es la voz del Estado, es la voz del pueblo, es la voz de la mayoría, a fin de cuentas, es la voz de quien está mandando, o de quien es el presidente, el gobernador, el alcalde. Pues porque al fin de cuentas el otro, o los otros, o el Estado, o el pueblo, no deja de ser algo figurativo, algo que no tiene, digamos, como peso, en el sentido de que quién es el Estado, quién es el pueblo, pues todos y nadie, ¿no? A la vez, y por esa razón son solamente figuras retóricas que sirven para decir su propia opinión y lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer, a fin de cuentas, ¿no? Otra característica también bueno, de los líderes populistas o demagogos es ofrecer beneficios inmateriales, ventajas menores o ventajas simbólicas o ventajas reales, y por eso mismo, digamos que prometen cosas muy mínimas o cosas sin importancia, se le puede llamar, o cosas que no o son inútiles para para la sociedad o para el pueblo, y por eso se van como en goteritos, cumpliendo cosas o diciendo cosas, pensando que eso es lo máximo, pensando que eso va a ser. Y también las promesas, como bien lo saben, son ambiguas, ¿no? Es decir, habrá más trabajo, habrá más beneficios, habrá más bienestar, habrá más salud. Dices, pues son cosas muy ambiguas de que dicen todo y a la vez dicen nada, y como no queda claro, entonces pues no sé, digamos que se puede quedar ahí en esa promesa vacía, en esos beneficios de ser el país más feliz del mundo, o el país más ecologista, o el país con mejor comida. Dices, pues eso a quién le sirve a nivel social. Dices, pues eso no sirve de nada, y lo que quiere la persona, como dirían desde los romanos, el pan y circo, pero de veras, pues a fin de cuentas un pan y libertad, mejor dicho, ¿no? También el pan y circo es más bien entretenimiento, solamente las distracciones para que a las personas se les olvide su hambre y sus necesidades, y lo que se busca realmente es un buen trabajo, digo, a fin de cuentas. Este sueño americano, ¿qué quiere decir? ¿Por qué razón se migra de Latinoamérica a Estados Unidos o Canadá? Pues para mantenerse con un buen trabajo y de un buen sueldo, ¿no? No van solamente a ver qué pasa, o no es porque en sus países tengan un buen sueldo y un buen trabajo y quieren experimentar allá, pues claro que nadie lo hace así. Entonces, esa necesidad hace que se muevan las personas, hace, digamos, este sueño americano, que sería el sueño de todo mundo, al fin de cuentas, de mantenerse con su trabajo, trabajar y tener un buen sueldo, ¿no? Pero como a veces no se puede conseguir, o hay más dificultades para conseguirlo, pues por esa razón emigran a donde sí se puede, y por eso mismo es esta presunción a veces de las remesas, de que qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Digo, que presuman de que mandan mucho dinero los paisanos, dices, pues eso es como más que nada vergonzoso, porque se van a trabajar a un lado donde en su propio país no pueden trabajar o no tienen esos recursos, y por eso, o esas oportunidades, y pues por eso mismo es que se van, no se van por gusto, sino, o lo muestran como si se fueran por gusto, y por eso mismo es que, bueno, ahí tergiversan lo que es bueno, las situaciones, y una tragedia, el político lo puede convertir en una ventaja o en algo bonito, pues cuando no lo es así, ¿no? Por favor, Miriam.
Ahorita que hablaba, doctor, me venía a la mente pues que al final prometer no empobrece, ¿no? Y ellos lo saben muy bien. Un montón de promesas que al final no se va a rendir cuenta sobre ellas, porque eso es lo que ocurre en este tipo de política donde existe una posición infantil por parte de los ciudadanos, donde no se exige una verdadera rendición de cuentas. Por eso es que puede ocurrir, como bien mencionaba Eduardo, necesitan de dos para que ocurra esta perversión social, el que miente y el que quiere creer, ¿no? Entonces, ese es el gran detalle, que al final cuando se ve que no se está realizando ese trabajo, no se exige, ¿no? Que rinda cuentas o que de dónde de pronto salieron tremendas casas, ¿no? De dónde se han ido enriqueciendo. Entonces, bueno, por eso se vuelve el cuento de no acabar. Y eso tal vez lo entenderíamos hablando de la etiología, ya lo mencionaba Eduardo, pero si lo pensamos un poco como esta escena donde está este padre autoritario y a la vez supervalorado, que es valorado a pesar de que él mismo desvaloriza a la madre, ofrece promesas falsas, el niño en esta escena observando e identificándose con esta figura del padre, después va a intentar replicarlo, ya él en la posición del padre político, ¿no? El padre político, digamos, y obviamente los otros como niños admiradores, ¿no? Que ahí es donde ya veríamos donde existe esta perversión activa y esta perversión pasiva, ¿no? También de parte de estos ciudadanos o falsos yo también, donde únicamente están observando cosas que ellos quisieran tener, pero que no están dispuestos tampoco a involucrarse para llegar a ellas, porque al final el que se pudiera hacer un verdadero cambio significaría pues no dejarlo en manos de unos cuantos, sino que todos participaran de manera activa para poder llegar a eso que se desea. Y ahí es la parte pues donde ya no gusta tanto, ¿no? Porque podemos pensarlo de pronto desde los programas sociales, que en realidad no son ayudas, sino que son en realidad parte de una obligación para resarcir una falla en algo que ha sido sistemático a nivel político. En ningún sentido es una ayuda. Sin embargo, no es suficiente. Eso no va a generar que las personas mejoren o que vayan más allá. Es únicamente como lo mínimo indispensable para que lleguen vivos a las siguientes elecciones y voten otra vez por el partido. Nada más. Y de hecho, Maquiavelo lo dice en su libro. Lo leí ya hace un tiempo, pero recuerdo muy bien esta parte que decía, hay que darle al pueblo suficiente como para que no muera de hambre, pero no tanto para que se rebele. Entonces, sí hay que darles un poquito, pero no suficiente para que entonces puedan tener espacio para hacer un ejercicio reflexivo, que eso es lo que busca también este perverso, que la población no piense, yo voy a pensar por ti, yo te voy a decir qué desear, qué querer, qué color elegir. Y es muy interesante porque después vemos justamente en este cinismo que brincan de un color a otro, ¿no? Y básicamente son los mismos políticos, nada más se brincan a otro color y resulta que esto ya modifica los ideales, lo cual pues definitivamente no es así, sino lo que muestra es que están más o menos cortados por la misma tijera, ¿no? Pero como deja de ser ya atractivo o ya está muy quemado, perdió vigencia cierto color o cierta bandera, pues entonces se mueven a la otra. Y eso nos habla también de pues, lo poco comprometido que están, ¿no? Con esos supuestos ideales. Al final, la parte que podría salvar un poco sería básicamente eso, ¿no? Como el involucramiento desde la parte social y eso, bueno, es también que pasemos de principio de placer a principio de realidad, ¿no? O sea, porque son cosas que sí se podrían realizar, que haya mejoras, pero que tendría que haber, pues, obviamente un trabajo de por medio. Entonces, esa es la parte que luego se mueve un poco, que no se quiere realizar, ¿no? Y luego vemos varios ejemplos, ¿no? Como películas muy famosas, está por ejemplo La Ley de Herodes o La Dictadura Perfecta. De hecho, si lo pensamos, ¿qué fue? Como en el 90, creo, cuando Vargas Llosa decía que México era la dictadura perfecta. Y ciertamente lo es, ¿no? En el sentido de que no ha habido necesidad
de un golpe de Estado militar como en otros países de América Latina, sino que de pronto en México ha funcionado muy bien porque hay una supuesta democracia, hay una supuesta funcionalidad de las instituciones, lo cual únicamente es en apariencia, porque aquí los políticos tal vez han sido más hábiles en el sentido de saber vender muy bien estas ideas y no necesitan ir con un cañón de pistola a obligar a las personas, sino que las personas deciden creer en estas promesas, ¿no? Porque, pues como bien decían, dan pequeñas ayudas, se ofrece un poquito de compartir este brillo fálico que al final es, si yo gano, ganamos todos. Y creo que tal vez así lo ha dicho seguramente un político, ¿no? Que es, si mi político llega o mi candidato llega a la presidencia, entonces mi circunstancia va a mejorar. Y es por eso que se sigue confiando, ¿no? Como diciendo, no, y es que ahora sí es la buena. Y es que ahora cuando esta persona esté en el poder, todo va a cambiar, ¿no? Y pues vemos que eso no ocurre, pero las personas quieren confiar. Esa es la parte que el político conoce muy bien y de la cual se aprovecha. Igualmente que de las leyes también termina habiendo un aprovechamiento, porque bien sabemos, el perverso no desconoce la ley, sabe que hay una ley, pero el detalle es que él quiere manipularla y poner su propia ley. Por lo tanto, también no temen a las consecuencias porque ellos saben justamente cuáles son esos huecos, cómo modificarla y salir siempre bien librados, ¿no? Entonces, por eso, esa es su peligrosidad, porque no es que no sepa que existe, la conoce muy bien, pero la va a mover siempre a su beneficio. Pero va a decir que no es a su beneficio, que cuando él llegue derribará tales instituciones y que entonces todos nos vamos a beneficiar, lo cual no es así. Por lo tanto, bueno, también el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? De un sentido de mayor realidad es lo que a lo mejor puede hacer que pudiera haber un cambio, ¿no? Eduardo. Muchas gracias, Miriam. Aquí aplica la frase que decía Nietzsche, aquel que tenga mucha moral se corre el riesgo que se le divida en dos, con ellos justamente aplica esto. Y estos huecos en el discurso, en las leyes, en las normas, siempre buscan cómo colarse. Algún ejemplo que yo coloco didáctico sería en la parte de la estructura obsesiva, donde pareciera que pudieran llegar a rozar esta perversión, pero realmente son muy rígidos. Aquí dice que a las 5 de la tarde, si no llegas hasta las 5 de la tarde, ya no pasas. Acá más bien va a buscar de tratar de aventajar dicha situación, pues un soborno, mentir, un favor, ese tipo de situaciones. Un ejemplo del discurso puntualmente sería, ¿por qué seguiste este procedimiento? Pues porque aquí, párrafo 5, guión B, así dice. En cambio, acá el perverso cínico lo que va a utilizar es, pues porque yo soy la ley. Poniendo aquí un ejemplo un tanto geek, esta parte de Star Wars, de Darth Sidious, yo soy el Senado, yo soy el Salvador, yo soy aquel que va a traer la paz, etcétera. Otro aspecto aquí fundamental sería reflejado a través también de las conductas. Esto que mencionaban en un principio, este carisma les permite zafarse de repente de ciertas repercusiones. Y el famoso fuero que tenemos aquí es algo muy perverso. A ti no te aplican las leyes, puesto que yo soy el que las coloca, ¿no? Esta búsqueda de poder, sin, digamos, un propósito claro más que el goce, va a perjudicar, como ya lo había mencionado, a la población. Y un claro ejemplo serían estos esquemas sociales, donde da la casualidad que donde tienes que sacar el apoyo, te queda a no sé cuántas horas de donde tú te ubicas. Tienes que soportar el calor, el frío, pararte desde temprano. Resulta que el cajero está en mal servicio, resulta que está cerrada la oficina de tal hora a tal hora, o incluso en la parte burocrática, la parte administrativa. Es hiper difícil en muchas de las instancias, gubernamentales, poder hacer un simple trámite. Podría haber ahí un regocijo al poner tantas trabas. Usamos mucho el chiste de los mexicanos, pues ya váyanse llevando hasta la carta de defunción del tío, que pues ya 3 generaciones, porque también no la van a pedir. Entonces ahí pudiese reflejarse este aspecto de aprovecharse del sufrimiento del otro. Aquí también no solamente hablamos de esta constitución del Estado, pues citando con las películas de Luis Estrada, como mencionó Miriam, también tenemos de criminales. Una podría ser El Gángster Americano y una serie pues muy famosa, ya un poquito antigua me parece, Breaking Bad,
que ahí es donde vemos un carácter más obsesivo en este personaje, pero que poco a poco se va corrompiendo, se va adquiriendo esta perversión. Inicia, digamos, con un propósito noble, que es cuidar a su familia, pero a través de algo ilegal, que más adelante esto se desvirtúa y comienza más bien a disfrutar el ser el mafioso, el ser el que tiene el poder. Hay una escena muy característica, entran dos chicos y simplemente los asusta, fuera de mi territorio, yo soy aquí la ley, no merecen estar aquí. En este va a ser el discurso repetitivo. Si nosotros observamos, lamentablemente en Latinoamérica, quizás por la participación geopolítica, que ya entramos más tarde al asunto de la globalización política, es donde vamos a ver más reflejado esto. Si bien en otros estados no digamos que no existen estos cínicos políticos, otros países, un claro ejemplo sería ahorita el presidente de Estados Unidos, con estos discursos de repente ambivalentes, México va a construir un muro, los mexicanos van a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a parar ciertas cuestiones que pues claramente no son así de sencillo. Tiene que involucrar también otras perspectivas políticas de otros países, y entonces en el momento en que este sujeto menciona una promesa tan sencilla, tan ambigua, estamos ahí involucrándonos en este discurso que claramente va a caer en una falsa promesa. Como mencionaba, miren, aquí lo que hay que buscar entonces es un pensamiento crítico, saber que las cosas no son tan sencillas y, ok, dinos qué es lo que prometes, pero cómo lo vas a hacer. Y es ahí donde se salen de la tangente. Buscan justo estos huecos en el discurso, en el lenguaje, pues ya veremos, allá, ya cuando estemos ahí te diré, ya cuando lleguemos a tal fecha, sacaremos el informe. Oiga, ¿y el informe? Oh, pues fíjate que se cayó el sistema, no, oh, fíjate que pues no sabemos qué pasó. E incluso en esta situación de seguridad, pues hemos encontrado discursos como de, es normal que la gente muera, cuando en realidad pues esto no debería de estar pasando. Entonces ahí es donde se encuentra este rasgo hasta psicopático, si le pudiéramos hablar, este psicopático pasivo, donde no le interesa que suscite con su pueblo, que no es su pueblo, aunque él sí lo percibe de esa manera. Hasta aquí sería, doctor, mi participación. Bueno, el ideal de un político decente sería aquel que no sale en la televisión, como pasa en muchos países de Europa, de que nadie conoce quién es el presidente o el gobernador, o que solamente se dedican a trabajar a lo suyo y su trabajo es invisible, pero sí se ve todo, que funciona bien la sociedad. Entonces, la gran diferencia de que aquí el político en este continente tiene que salir en televisión, tiene que ser popular, tiene que ser como vedette, que tiene que salir en todos lados y en todas partes, y pues se confunde, digamos, de que sea una figura política o una figura de farándula, y pues ahí está el gran problema de que o es una cosa o es otra, ¿no? Pero no pueden ser las dos pues, al mismo tiempo. Entonces, digo, los buenos políticos sí existen, y si existen, no salen en televisión. Esa sería la verdad, porque pues si trabajan, pues trabajan para hacer su trabajo, no para salir al público, pero es un gran problema que en ocasiones no se puede distinguir. Bueno, y ellos, pues los políticos no saben distinguir. Y también otro de los discursos muy comunes de los políticos o de los populistas o de los demagogos es utilizar el nacionalismo para encender a las masas, generar tanto esperanza y tanta pasión. Algo muy característico es que les gusta que las personas se peleen por ellos, ¿no? Encienden a las personas con frases, con ideas, y hacen que las personas se peleen por ellos. Y obvio está, como dice la famosa frase, divide y vencerás. Eso es lo que buscan, a fin de cuentas, que las personas, mejor dicho, que la comunidad esté dividida para que ellos puedan hacer y deshacer lo que ellos quieran y nadie los moleste en sus acciones delictivas, ¿no? Entonces, por eso mismo, el por qué tienen que dividir a las personas o al pueblo o a la sociedad, por esto mismo, ¿no? Para que entre ellos, digamos, se coman y los dejen en paz a las personas y estén distraídos en su propio circo, lo voy a poner así, y a fin de cuentas no consigue nada, ¿no? El que tú defiendas a un político, a un partido político o a una ideología, ¿de qué te sirve? Absolutamente de nada, ¿no? Y también algo muy característico es de que las personas comunes o la sociedad
tienen esta identificación con el líder, que no deja de ser como ese padre idealizado o padre que le va a resolver los problemas, no dejamos de ser una sociedad muy infantilizada, todavía con un Edipo muy activo, y por eso mismo es que se buscan esas promesas de los padres, pues del niño a los adultos, de la sociedad infantilizada a los políticos, al papá gobierno, como se decía anteriormente, y es por esto mismo de que el niño y o el ciudadano busca que alguien más le resuelva sus problemas. Cuando sabemos que un adulto, tanto en terapia como en la vida cotidiana, el adulto es el que tiene que resolver sus propios problemas. No tiene que esperar a que alguien más o de la nada se resuelvan, sino él los tiene que buscar. Por esa razón, el que haya asociaciones civiles y todo, para que la persona lo pueda hacer con sus propios medios, sin necesidad de esperarse a que alguien más lo haga, ¿no? Y, déjame ver, bueno, por último, y también algo que muy característico de los políticos es que prefieren mentir al pueblo que hacerles pasar una desilusión. Algo característico del político es ilusionar. De lo que se trata en este mundo es ilusionar, como va a suceder con el mundial, como cada 4 años que pasa con el mundial, de que siempre nos prometen que vamos a ser campeones mundiales del fútbol. Bueno, pues, ¿con qué equipo, en primer lugar? Y México pues, siempre ha estado en los bajitos. Yo no sé, de un día para otro, de un año para otro, ya vamos a ser tipo Alemania, ¿no? Entonces, bueno, esto también es algo que tanto el pueblo como los políticos saben, de que no hay que mentir para no desilusionar, que siga ese principio de placer activado y que nunca llegue a la realidad o no se ve la realidad, porque la realidad es, bueno, desastrosa, trágica, pero el gran problema aquí es que mientras no partamos de la realidad, igual como se hace en terapia, al fin de cuentas es ver la realidad, enfocarse en eso para poderla remediar o para poderla solucionar. Pero para eso se necesita ver la realidad, aunque sea trágica, para que la persona, los pacientes, el pueblo, pueda ahora sí el solucionar sus problemas y por lo tanto seguir avanzando y ya no depender de los demás o de los supuestamente ayudas de otras personas o de los gobiernos, que tampoco no va a suceder así, ¿no? Miriam, por favor. Y nos preguntaríamos entonces, ¿no? ¿Por qué este nivel de maldad, ¿no? Digamos, entre comillas. Al final es porque algo que caracteriza al cínico político es que ellos utilizan la formación reactiva, que al final es que van a hacer lo contrario a lo que están diciendo, porque van a llevar a cabo las acciones contrarias al afecto reprimido. Por eso dicen, yo voy a servir al pueblo, cuando en realidad odian a la sociedad, odian a las personas. Por eso estas políticas que lo que hacen más que ayudar es agredir, porque lo que está reprimido en el interior es odio, es violencia. Y obviamente sus palabras dirán lo contrario a lo que en realidad van a hacer, porque si en realidad amaran al pueblo, amaran a la sociedad, pues entonces harían un buen trabajo, pero la realidad es que no es así. Por eso no son de confianza, porque las motivaciones internas son distintas. Como bien menciona el doctor, si estuvieran realmente haciendo su trabajo, no los veríamos tanto, no estarían ante los reflectores, estarían trabajando, porque ese sería su interés, trabajar. No esperarían aplausos por algo que es su obligación. No es como decir, pues, no, muchas gracias, es que todo lo he logrado gracias a ti, ¿no? Que podemos a veces escuchar dentro de la terapia, que dices, no es así, es en base al trabajo del propio paciente, ¿no? Entonces, cuando vemos que ya está habiendo una evolución en cuanto a su principio de realidad, pues entonces el paciente empieza obviamente a autorreconocerse cuál ha sido su trabajo, cuál ha sido su mérito, que en realidad ha llegado ahí, pues obviamente sí, por un acompañamiento terapéutico, pero por su propio trabajo, por su toma de responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque siempre harán esto contrario y que hay afectos reprimidos que son
más bien peligrosos, lo cual también podemos observar este discurso cínico, no solamente en los políticos, sino también en los toxicómanos, ¿no? Las personas con adicciones tienen un discurso muy similar, en el sentido de promesas vacías. Ya no me voy a drogar, ahora sí ya voy a cambiar. Y las personas que después trabajamos con toxicomanías los escuchamos muy claramente en la clínica, que siempre tienen como una serie de proyectos que por alguna razón no se realizan. No es que ahora sí ya nada más estoy esperando que me hable mi primo y ya voy a empezar a trabajar y ya se armó el negocio y con esto ya me voy a ir hacia arriba, pero nunca dicen cómo, o sea, no hay una estructura de trabajo, no hay un sentido de realidad, continúan, aunque ya no estén a lo mejor en consumo activo, continúan todavía dentro de este principio de realidad, donde lo único que buscan es el placer inmediato, donde no hay un trabajo, pero de manera mágica, al parecer, va a llegar, ¿no? Como la solución a sus problemas. Entonces, lo vamos a encontrar mucho en la clínica en este sentido. Entonces, parte del trabajo es justamente que se puedan ir aterrizando en un sentido de realidad, de que no pueden hacer algo distinto a los demás, no podrán ahorrarse el trabajo, el sacrificio, ¿no? La espera para poder llegar a esos objetivos. Y bueno, pues habrá quien lo tolere, es de un poco a poco, y habrá quien no lo tolere, y entonces, bueno, pues serán de pronto los que abortan, ¿no? Un poco ahí la misión del tratamiento porque no quieren realizarlo, no quieren renunciar. Entonces, no solamente encontramos el discurso cínico en los políticos, sino también en la toxicomanía, e igual que a nivel social, dentro de las familias donde hay toxicomanía, pues hay personas que facilitan que esto se lleve a cabo, que es generalmente una parte de la familia, ya sea la mamá, el papá, un hermano o quien sea, que es adicto al adicto, ¿no? Que es la persona que tiene más bien una adicción de tipo emocional, que cree en las promesas y favorece que siga dándose la toxicomanía, porque entonces le dirá, préstame 200, de verdad, es que son para salir a buscar trabajo y demás, y sabemos que ese dinero lo va a utilizar para consumir, ¿no? Entonces la persona, al decidir negar una realidad, pues entonces está facilitando que se siga dando, ¿no? Entonces, bueno, vemos que podemos encontrar este discurso a distintos niveles, pero que sigue siendo igual de destructivo, ¿no? En lo micro, que sería en este caso la familia, y después se expande a lo macro, que es nivel social. Entonces, bueno, para estar ahí muy atentos. Eduardo. Muchas gracias, Miriam. Y este reflejo de Edipo mal resuelto a través de estas, digamos, llamémoslo conductas, esta simbiosis, esta dependencia, esta demanda, que se ve a través de como la eterna repetición de no salir de la familia. Aquí bien claro lo coloca Miriam, es a través principalmente de la esperanza, pero también el miedo. Esto van a ser los dos, digamos, recursos de este cínico político, también de este toxicómano. Entonces, ya que tú no te doblegas ante mi demanda, ante quererte fusionar conmigo de manera simbólica, claro está, voy a generarte miedo, me voy a suicidar, me voy a matar. Ok, ya voy a cambiar, te lo juro. A partir de aquí es lo mismo a nivel ya social, donde ahora sí ya somos los nuevos. Ahora sí ya no vamos a repetir lo mismo. Ya expulsamos a los otros. Simplemente es este cambio de colores como lo hemos mencionado. Recordemos también que en esta simbolización, entonces ellos son, como lo decía, mencionaba el doctor, papá gobierno. Entonces se ven como hijos la población cuando en realidad somos, si nos vemos en esta perspectiva, hermanos que debemos que exigir a los otros hermanos que se les delegó esta responsabilidad, que cumplan dicha responsabilidad. Ahorita leí un comentario, pues esto siempre se ha repetido, es esta dinámica familiar de la preferencia a ciertos lados, izquierda contra derecha, ahorita mencionaban fifís contra chairos, algo así, y más adelante va a cambiar, lo único que se va a modificar va a ser los términos, la forma de dirigirse, pero esto no vamos a escapar, mencionaba el doctor, hasta el siglo no sé cuántos, hasta que siga existiendo la sociedad y se sostenga. Y aquí más bien sería buscar, como yo lo mencioné en un primer aspecto, la participación de todos. No podemos no salirnos de la política. Entonces, no refiero a que abramos
un partido político. Ya hay muchos, ¿no? Y no ha habido mucho cambio a partir de estos partidos políticos, sino más bien ser, digamos, ahí con los vecinos, con los de la ciudad, no lo sé, juntas administrativas, buscar algún delegado ahí que represente a la colonia, que represente las necesidades del barrio, etcétera. Cosa que no va a pasar por esta situación altamente individualista y que ya está dividido la sociedad. Entonces es ahí en esos huecos que va a aprovechar este cínico político para seguir pues generando lo mismo. Y como mencionaba Miriam, si ya se hubiera resuelto desde hace años, no estarían prometiendo lo mismo. Entonces, la situación aquí sería ir identificando también estas dinámicas familiares y ver si ya se está estructurando ahí esta cuestión de cínico político, cínico narcisista, que va a ser a través también no solamente de estas figuras primarias. Recordemos que la identificación es fuerte, también podría ser a través de un tío que represente el gobierno en esta familia y veo que mi padre es débil, pues ¿con quién me voy a querer identificar? Con este tío que yo lo veo más fuerte, pero pues que en realidad está generando muchos malestares, está degradando, y ahí otra vez esta parte pasiva, está degradando a mi padre, vamos a llamarlo real, mi padre biológico, pero el padre simbólico se trasladó a esta figura del tío colocando este ejemplo. Y a final de cuentas es lo que cambian. También ellos, al momento de cambiar de color, lo que buscan ya sea es tener un poco, ¿cómo le dicen vulgarmente? El hueso, una rebanada de pastel, que alcancen también esta riqueza. Hasta aquí mi participación, doctor. Bueno, y dirán ustedes, si estamos en una sociedad infantilizada, con el Edipo activado, entonces, ¿cuál es la diferencia con las sociedades de Europa? Bueno, que también ahorita andan medios mal los europeos, pero bueno, unas sociedades más o menos ya decentes, pues, de primer mundo, y la característica de su sociedad es que la mayoría de las personas conviven y están presentes y están activas dentro de asociaciones civiles. No tanto asociaciones políticas, sino asociaciones civiles de todo tipo, sean educativas, deportivas, de cuidar animales, de cuidar el medio ambiente, de cosas así proeducativas. Entonces tienen una mejor cohesión social, tienen una mejor participación social y por esa razón sus sociedades se puede decir que son mejores, y cuando necesitan algo lo hacen en grupo, lo hacen a través de la asociación de la que pertenecen, o se juntan con otras asociaciones, y por esa razón tienen una gran fuerza, o la sociedad tiene una gran fuerza, porque no va una sola persona a pedirle al municipio o al gobierno que haga algo, sino va un grupo o el representante de, la quieren llamar 100 personas, 1000 personas o las que ustedes quieran, y ese peso que tienen, pues por supuesto que el político le va a hacer caso porque pues, es una gran cantidad de personas. Es, digamos, la gran diferencia, por lo menos aquí en México o en Latinoamérica en general, de que las personas o tienen la idea de este individualismo de que mientras a mí no me perjudica, yo no me meto, ¿no? Que si el vecino tiene problemas con el gobierno, con los impuestos y todo, es su problema, ¿no? Cuando pues es el problema de la comunidad. Y si estuviéramos en asociaciones civiles o sociedades civiles, pues, a fin de cuentas, entonces ya sería que la persona que tiene un problema con los impuestos, con los baches, con lo que ustedes quieran, entonces va a su asociación, se resuelve el problema y le resuelve los problemas también a todos los demás. Entonces no es de que tenga un problema uno y hasta que tenga otro y otro, y cada uno va por su parte a buscar una solución al gobierno o a la burocracia, y por esa razón pues no les hacen caso porque va uno a uno. Ya cuando van todos juntos, pues ahora sí no les queda de otra más que hacerlo, ¿no? Entonces, por esa razón es digamos, como la diferencia de sociedades de ese primer mundo a nuestro mundo, pues por eso mismo de que están mejor organizados porque participan más en sociedad y, digamos, cada semana se juntan las personas pues para hacer sus metas, mensuales o semanales. Entonces, bueno, sería como la invitación para todos de que se unan a alguna asociación civil o hagan una asociación civil, no hay mayor problema, se pueden hacer también. Si no les gusta ninguna, pues ustedes pueden hacer la suya y ya
se junten con sus, bueno, se supone que la sociedad de vecinos y todo, esa sería la principal, pero bueno, a veces no funciona y por esa razón uno puede hacer asociaciones y así mejorar la sociedad primero y ya luego mejorar o pedir al gobierno ya de una manera, digamos, decente como tal, ¿no? Y bueno, otras características que también tiene este cínico político, este narcisista cínico, estos hombres de Estado, es que, bueno, se consideran infalibles, que nunca se equivoca, ¿no? Algo característico que siempre vemos. Se consideran también portadores de una misión y de una verdad. Rechazan la crítica, ignoran sus fracasos, su baja popularidad, como bien lo saben, y no les importa la moral o su moral cuando se trata de derribar a alguien, sea de su equipo, sea de los otros, o sea de la sociedad. Si les estorba, por alguna razón u otra razón, desaparece, ¿no? Y bueno, y como bien lo decían, no solamente lo vamos a ver en la política, bueno, donde hay poder y dinero también van a estar estos cínicos. Y bueno, igual, como bien lo dicen, en las mafias, donde va a estar, en las empresas, por supuesto que también van a estar presentes. Y bueno, pues, y como bien lo decía Miriam, en la parte clínica, con los toxicómanos, ahí es donde los vamos a ver también, porque son las mismas características. Entonces, bueno, pues por esa razón son tan peligrosos porque se van a adueñar, digámoslo así, de la vida de los otros y como saben prometer y no cumplir, pues en todo lado y en todas partes van a aparecer y alguien que desea que realmente suceda eso, esos cambios a nivel social, eso, esas que se cumplan las promesas, y como no tienen los recursos, quizás ni físicos ni psíquicos para poderlo hacer, por esa razón se le cree tanto, bueno, a los políticos, a los toxicómanos, a quien se aparezca, porque la persona, pues sí, ciertamente no tiene esa capacidad para poder hacerlo y es más fácil que alguien venga, o es más fácil que el otro cambie o que el otro cumpla a que yo cambie y a que yo cumpla, ¿no? Por esa razón es esta problemática que tenemos. Miriam, por favor. Ay, no. ¿Te desconectaste, Miriam? No. Ay, ¿qué pasó? ¿Otra vez? Esto. Ah, qué caray. ¿Estamos? Sí, creo se... ¿Ya? ¿Otra vez nos desconectamos? ¿A qué caray? A ver, Creo espérame, que ya Miriam. ahora sí. Ya. Nos- A ver, espérame. Déjame. Ujú. Jesús de Veracruz, a ver. El live sigue, doctor. ¿Sí sigue? Qué extraño. Bueno, continuamos, A lo Miriam. mejor fui yo. No sé si fue mi internet. Me decía que se intentaba volver a conectar, no Ah, sé. ok. Pero bueno, eh, qué bueno que Estamos solo haciendo fui yo. bien. Bueno, algo importante, ¿no? Que al final nos va a ayudar a reconocer, porque al final, bueno, la política va a continuar, va a seguir habiendo personas que quieran estar en esta posición, pero si ya de pronto escuchamos una de las prácticas más comunes que es colocar la responsabilidad en los otros, ¿no? El no asumir que también las consecuencias, lo que está ocurriendo hoy, ha sido parte de una mala gestión. Bueno, pues ya, si se pone todo lo malo dentro de un enemigo externo, pues ahí ya nos encontramos con muy malas noticias, ¿no? Entonces, que al final es la figura del caudillo, ¿no? Como aquellos son los malos, yo soy el bueno y yo voy a venir a rescatarlos. Entonces, y ser más, digamos, inteligentes, más críticos a la hora de escuchar hacia dónde se dirigen esas responsabilidades, ¿no? Porque sabemos que luego esta es una estrategia buenísima, que es colocar todo dentro de un tercero que es el enemigo, y eso lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Pues ya sea Estados Unidos, ya sea entonces la élite, ¿no? Ya sea los chai, los fifis, quienes gusten, ¿no? Pero al final son todos menos yo. Y de eso no ayuda, pues por eso justamente debe de haber un movimiento un poco a la inversa, sino ir tomando una responsabilidad desde lo individual para que pueda ir avanzando a
ya las élites más altas de la política tal vez, ¿no? Pero no podemos esperar que sea al revés, como que va a llegar un político bueno y que de pronto nos va a rescatar a todos, sino que él tiene que ser al revés, como bien mencionaba el doctor, ir involucrándonos en la vida social, desde la sociedad de colonos o lo que gusten, ¿no? Y también desde la parte pues profesional, involucrarnos también dentro de nuestros mismos colectivos, ya sean pues colegios de psicólogos, de psicoanalistas, de contadores, de lo que quieran, pues, pero que al final pueda haber una buena vinculación para que se tome fuerza, ¿no? Desde lo individual y luego hacia lo colectivo, pero esperar un movimiento inverso sigue manteniéndonos en esa posición pues de goce, ¿no? Como decir, yo no hago nada, pero aquí con mi like voy a salvar, ¿no? El problema de Medio Oriente, dices, pues, así no va a funcionar el asunto, ¿no? Entonces, salir un poco de esa posición y ponernos un poquito, ¿no? A hacer lo que nos toca y está en nuestras manos. Eduardo. Muchas gracias, Miriam. Anexando también a esto, como llegan a decir, primero hay que arreglar el rancho propio para después voltear a ver al ajeno. Cuidar esta política interior y ya después checar la política exterior, que es algo muy típico también del latinoamericano, que se preocupa más de cómo le está yendo a Alemania, Estados Unidos, a Palestina, cuando pues no podemos realmente ni hacer algo aquí, menos allá. No tiene mucho que ver, digamos, en esta parte de no querer apoyar. Al contrario, qué buen deseo es querer apoyar, pero si no tenemos esta responsabilidad, como mencionaba Miriam, con nosotros mismos, partiendo del ser individual, no vamos a poder ayudar al otro. Este altruismo pues deviene de esta situación de que también me reconozco como, principalmente como un yo, ¿no? Que puede llegar a otorgarle al otro a una mano, le puede llegar a echar la mano. Pero como dicen aquí, esta parte del bote de cangrejos, va escalando un mexicano, luego llega otro y lo jala. Esa mentalidad pues no solamente es del mexicano, es esta parte de Latinoamérica. Aquí, ya para ir terminando por el tiempo, sería nuevamente hacerles la invitación de que, pues, quieran o no, están inmiscuidos en la política. Y en el momento en que ya dicen no hago política, pues ya están haciendo política. Doctor. David, no lo regañes, Eduardo, tranquilo, así, no te enojes, no te enojes, Eduardo. Y bueno, ahorita que decían de que dice esto, bueno, es como decían al principio, Miriam, de que estas personas son seductoras, por supuesto que tienen un discurso muy seductor porque sabe qué quiere escuchar los otros o la mayoría, y por esa razón tenemos estos ejemplos, bueno, al fin de todos los políticos, pero estos ejemplos extremos de Hitler y de Mussolini, dices, ¿cómo es posible que esas personas hayan llegado a esos puestos si eran peligrosos desde siempre, ¿no? Y pues por eso mismo, porque son seductores, son carismáticos, como bien decían, y saben qué decirle a las personas. Entonces, pues por eso mismo, y también en esos ambientes de que llega Hitler y llega este Mussolini, pues era cuando era de la posguerra, o la Primera Guerra Mundial, que todo estaba horrible y todos eran pobres, pues lo voy a poner así. Y por eso mismo es que con un discurso acá superior o exagerando en esas promesas, pues por supuesto que pega a las personas que están heridas. A fin de cuentas, un discurso así muy prometedor sirve para personas o sociedades heridas, y por eso mismo es que tienen ese boom, ¿no? Y si llega alguien que sabe usar esas heridas sociales para prometerles lo que quieren escuchar, pues por eso mismo es que siempre ganan o van a ganar, y pues van a tener esos problemas. Pues solamente son, bueno, los problemas sociales van a seguir estando porque son a fin de cuentas promesas, ¿no? Bueno, de sus comentarios, que sí hay varios, muchas gracias. Y del primer video, bueno, Guadalupe Cohugo, que nos saluda, buenas tardes. Eloína Navarro también, un tema muy interesante, bravísimo, saludos a todos. Blanca Marabel dice, va a escribir un libro llamado Grandeza. Sabe, yo no sé de quién está hablando, ¿verdad? Ahora resulta que los políticos son escritores, dices, vámonos, ¿de dónde? Dice Luis Antonio Vallanes, saludos desde Oaxaca, saludos allá a la bella Oaxaca. Y déjenme ver acá ahora en el segundo video. Dice, bueno, Fátima Durán, saludos. Carmen Ochoa también saludos. Dice Fátima, se dividió el pueblo en fifís y chairos. Sí, pues ahorita sabemos derecha y izquierda, y en todos lados es igual esa división, ¿no?
Dice Clara Castelazo. Y saludos al escucharlos. Al fin seguimos en esta regresión psíquica infantil en una sociedad con reglas heredadas desde los tiempos romanos. Pues sí, también. Es por eso está el derecho romano que se estudia en las universidades, pues fíjense desde dónde viene. Bueno, y los romanos perfeccionaron el arte de la política, y tanto así que hay un manual que se utiliza actualmente, que escribió un romano en aquellos tiempos, que fue el hermano de del filósofo Cicerón. Quinto Cicerón es el autor, que se llama así, Manual de Política o Manual del Político. Lo pueden comprar actualmente y son las mismas tácticas que se usan actualmente. Desde los romanos los descubrieron, para que vean que seguimos en una política romana, con sus mismas virtudes y defectos. Al pueblo darle pan y circo para controlarlos y seguir psicotizando a la población. Bueno, más que psicotizando, controlándola, pues. Nos felicita, muchas gracias por temas tan escabrosos. Un abrazo, gracias, Clara. Fátima Durán, sería crear un nuevo sistema político, pero sí, al haber ignorancia, seguimos escogiendo el individualismo, que cada quien se rasgue como pueda, y imponer la meritocracia. Pues sí. Luz María Hernández, saludos, Luzma. Ceci Veloz, saludos. Fátima Orte Castro nos envía un saludo y un fuerte abrazo, Eduardo. Muy interesante su aportación. Nomás a Eduardo, a nadie más, solamente a Eduardo. Muy bien. Muy bien, pues último comentario de despedida, por favor, Miriam. Bueno, como recomendaciones, ¿no? Que de pronto se pueden ver, series interesantes. Está, por ejemplo, House of Cards, donde podemos ver mucho de esta parte, una serie muy buena, imperdible. Ahí si la vemos ya con un análisis de estos temas, hay mucho de explotarle. O está la serie del Chapo, ¿no? Ya una producción mexicana. Entonces, bueno, hay mucho, pero ahora también poder observarlos ya con este ojo más crítico, ¿no? Que estamos revisando este tema, sumado a las otras perversiones que hemos estado revisando, y entonces, bueno, van a encontrarle mucho más jugo, no solamente a estas producciones culturales, sino pues también a la hora de elegir a cualquier persona para cualquier tipo de cargo, por menor que sea, pues revisar, ¿no? Qué tan sentados estamos en estos principios de realidad, y si no es así, bueno, involucrarse, ¿no? Vendría a ser la invitación. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias por habernos escuchado. Eduardo. Muchas gracias, Miriam. Pues este comentario de Fátima, otro sistema de gobierno, no, más bien que trabajen y ya, no pasa nada. que hagan su trabajo, ya con eso basta para que se empiece a ordenar el sistema. Sin más que decir, pues gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, y pues hasta al siguiente café psicoanalítico. Le dejo la palabra al doctor. Gracias, Eduardo, gracias, Miriam. Pues sí, bueno, el que cambie la sociedad de esa manera, que haya más cohesión social y más participación para que puedan cambiar los de arriba. No es de los que arriba cambien y luego la sociedad cambia, como nos hacen creer y como tenemos la ilusión, ¿no? Y bueno, el consejo principal que les podemos dar, o que les puedo dar, es que hay que dejar de idealizar a los políticos y la política y su vida y todo lo que hacen, pues porque no son personas del otro mundo, aunque sí, ciertamente viven una vida como si fuera de otro mundo, ¿verdad? Bien lo sabemos, pero el detalle es que no son tan importantes en la sociedad como nos hacen creer. Son las personas menos importantes, y por eso mismo es que hay que dejarlas como a un ladito y no darle la importancia que no lo tienen. Pues lo importante es su vida, lo que hacen ustedes y lo que pueden conseguir ustedes, obvio está, con sus capacidades, con su grupo, y eso es lo principal. No es que cuando llegue el político que a mí me gusta, es cuando va a cambiar mi vida y ahora sí va a ser todo bello y hermoso. Pues nunca ha pasado en la vida, pero bueno, la sociedad ya no se tiene que creer esos cuentos. Así que bueno, muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Eduardo, aquí por su participación y sus conocimientos. Y bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana. Ya el programa va a estar completo ya en YouTube el domingo, ahora sí ya las dos partes juntas. Y listo. Así que bueno, seguimos en estos tiempos decembrinas, ya casi empiezan las posadas, así que mucho ojo con las posadas para que las disfruten bien. Así que bueno, gracias a todos, cuídense mucho, un abrazo, los queremos mucho, cuídense mucho, y aquí nos vemos el siguiente viernes. Todavía hay programas de diciembre. Y bueno, gracias y adiós. Gracias.